cielo! Bienvenidos al episodio número 19 del Cosplay Closet. Creo que es el 19. Estaba yo contenta porque se oían los pajaritos, pero me ha tocado cerrar la ventana porque los vecinos gritan mucho al hablar. Y aunque ponga la música de fondo, se les iba a seguir escuchando. Y este episodio es para el conjunto Street Hopper de Illuminati, de Illuminati. Es uno de los pocos trajes que tiene con pantalones. La mayoría son faldas o vestidos y toda la gama de colores de ese traje es muy alegre, está muy saturada, es muy pop. Supongo que por eso que se ve más brillante y poco diferente, siempre me había llamado la atención, aunque su canción personal no me termina de gustar porque a mitad tiene un rap y la verdad es que no soy muy fan de meter trozos de rap porque sí en ciertas canciones creo que no pega muy bien, pero eso es mi gusto personal, ¿vale? Pero por eso para este traje, en lugar de hacer esa canción como mi TOC me dice que debería hacer, hice Ready. Hice este traje en 2015 sobre verano más o menos. No sé, que lo empecé un verano y lo acabé de terminar un poco al siguiente verano, algunos detalles. Bueno, cuando en el anterior Cosplay Closet me quejé de que la tela blanca de la camisa, mi máquina de coser no se llevaba bien con ella, es por esta. Y es que no sé si se aprecia desde tan lejos, pero es que mi máquina de coser esto no lo lleva bien. No es una tela elástica, pero la forma en que está tejido sí que hace que la tela se quede un poco elástica. En realidad esta pieza, si quisiera, podría arreglarla con la cinta esa adhesiva. El único arreglo que le haría sería eso. Esto ya era una camisa que tenía, que le arregle la forma de los hombros también. Es que realmente este cosplay lo que se supone que emula es ropa deportiva de calle. Realmente yo lo quise hacer más o menos de cero, lo único que aproveché una pieza fue esto porque ya la tenía en el armario y no lo utilizaba para nada, pero realmente incluso el pantalón y la camisa blanca se puede sacar de otras prendas y puede salir bastante bien de precio este traje en concreto. Luego, para la camisa blanca que decía, pues hice el diseño por ordenador y luego lo saqué con una impresora con tinta para telar y luego se lo puse con la plancha. Y bueno, aquí tiene el Namco Pro, aquí Dakshan. Aquí lo que pasa es que la lié un poco, la zona esta trasera se me olvidó espejar la imagen y tuve que ir recortando las letras para hacerlas encajar. Se nota en la T y en la D. Y el rayito este, cuando lo diseñé la primera vez, no lo vi bien y hice una estrellita también. Aquí en los bordes le puse una goma porque si no se resbala. Aquí en el lazo este puse goma eva con un alambre. Y bueno, esto sí era una camisa. Este tipo de procedimiento se tiene que hacer a una temperatura muy alta y no se puede hacer en todos los tipos de tela, solo se puede hacer en colores claros porque es transparente. Hay algunas telas que se estropean demasiado porque se queman, otras pierden color, pero básicamente para no tener problemas lo que hice fue coger una camisa, la más grande que había de hombre, y saqué de ahí el patrón para esto, como si hubiera tenido un pedazo de tela, porque la deshice completa. Pero esto, si tú tienes una camisa así ancha y le cortas esto así, se puede hacer más fácil. Lo que pasa es que lo quise hacer así, pero también se puede hacer pintando o cosiéndole las letras con fieltro, por ejemplo. Luego los guantes, estos sí que los hice y pues vi un poco las estrellas porque mi máquina de coser es horrible. Esto se lo reforcé un poco con fieltro, pero es que esto me dio mucha rabia, tuve que coserlo medio a mano
porque obviamente aquí mi máquina no. Y los bordecitos aquí entre los dedos están todos reforzados porque una cosa tan chiquitina mi máquina no llega. Para hacer estos guantes saqué el patrón de internet. Ahora mismo ya ni siquiera sé de dónde, pero está puesto en mi blog, que os dejaré el link en la descripción por si os interesa. Luego pues la diadema que es una diadema normal. Le puse la goma eva así en los bordes solo entero para que siguiera teniendo así forma, se quedase más ancho por aquí. Y bueno, esto que es el logo de Namco Pro, que lo hice con goma eva en varias capas y de base le puse un plástico para que tuviera más fuerza que simplemente con la goma eva. El cinturón lo saqué también de la misma tela que de la camisa y también hice yo el diseño en el ordenador y lo saqué y se lo puse. Y el cinturón lo cerré con, bueno, son 2 aros para colgar cortinas, ¿vale? Pero es que viene muy bien. No encontré cierres para cinturón en ese momento y de todas maneras es que se puede hacer también al revés. Para cerrar el cinturón queda también un estilo así muy deportivo. Para la cadena esta colgante lo hice con una cinta y le puse un pedazo de... es un vinilo amarillo neón, no brillante en la oscuridad como a mí me hubiera gustado, pero bueno. Y con 2 enganches de estos. Luego la estrella esta es bastante blanquita porque es una que brilla en la oscuridad, que aquí por supuesto no lo vais a ver. De aquí dentro saqué estas otras 2 estrellas, que estas son para el pendiente. Y este detalle de aquí también es con vinilo. Imprimí el diseño, se lo pegué encima y fui recortándolo. Este pantalón no fue el primer pantalón que hice. El primero que hice fue para mi sao, lo que pasa es que copié por encima la silueta de otro pantalón que tenía. Y este ya sí que lo hice pues con patrones bien. Le hice los bolsillos aquí a los lados, con esto aquí para que tenga más volumen. Y los bordes blancos estos, con las tiras para poder agarrar el cinturón en el sitio. Lo único que me hubiera gustado habría sido tener una cremallera que fuera del color, pero es que no encontré en ese momento. Y bueno, así como detalle extra, aunque no formaba parte del traje básico, sino de las piezas extras, para esa vez pusieron unas gafas. Pues los calcetines super fosfis que me consiguió Patri. Bueno, tenía unas zapatillas de estas anchas que se estilaban, que no las quise tirar porque estaban bien, pero se me mancharon de pintura, entonces estaban un poco feas y tal. Y bueno, le hice un forro con la misma tela que mi pantalón y los guantes. Y le puse los cordones, también algunas piezas con fieltro. Creo que todas las piezas en las que puse vinilo, bueno, a ver, esta pieza es polipiel blanca, ¿vale? Pero las otras piezas, que también se podrían haber hecho con polipiel, pero eran colores muy concretos y muy variados y necesitaba muy poca cantidad de ellos como para romperme tantos pedazos de tela. Para recortar ese de ahí, lloré sangre. Y bueno, lo único que no me gusta de ellas es que obviamente la puntera no me quedó bien del todo. Me costó un montón ver los colores porque cada zapato tiene
unos colores un poco diferentes. Pero por lo general estoy bastante contenta de cómo me quedaron. Bueno, pues ahora volveré. Volví. Bueno, pues este es este traje. Para bailarlo creo que me enganché esto en el bolsillo. Y bueno, he olvidado nombrar los glow sticks, que son de estos que los partes y se iluminan. Y los engancho aquí, en esta pieza. Realmente son glow sticks más grandes, pero no tanto como esto, ¿vale? Porque esto es el glow stick de Yuri. Este es el glow stick de Yuri, que me lo regaló Patri por Navidades. Esto lo engancho por aquí, por el cinturón de aquí, y luego escondo los aros aquí, doblándolos. La verdad es que es un traje bastante cómodo. El baile que grabé con este traje me gustó mucho cómo quedó, con todas las escenas como si fuera un videoclip del propio juego. Lo que pasa es que lo hice todavía con la cámara anterior y eso es una pena. Y lo bueno es que encontré un sitio bastante decente para el look de este traje y era un sitio por el que no pasaba mucha gente. Y como tenía las gafas de sol, en las zonas que me daba más el sol en la cara me pude poner las gafas. En fin, pues eso, que espero que os haya gustado. Y pues nada, hasta la próxima.